pues hasta ahora el equipo de gobierno lo que ha dicho es que no sabe nada de la obra o no quiere saber nada de la obra, que se pregunte a la Comunidad de Madrid, que se le diga a la Comunidad de Madrid. Bueno, nosotros hemos hecho eso, hemos preguntado a la Comunidad de Madrid con nuestro grupo parlamentario, con nuestros diputados, y hemos obtenido esa información que durante tanto tiempo también estaban buscando los vecinos, sin duda creo que legítimamente, sobre cuál era el plan de obra, cuál era el trazado, cuáles eran las garantías de seguridad, qué estudios geotécnicos se habían hecho del terreno. Y esa información no la vamos a tener para quedárnosla, sino que hemos traído copia de la misma para entregársela a los vecinos, porque, insisto, entendemos que esto no es propiedad de sus políticos o de los políticos, y que los políticos tenemos que estar al servicio de los vecinos. En segundo lugar, tengo que decir también que hasta ahora, por lo que estábamos preocupados, o por lo que estábamos un poco detrás de la cuestión, era por tres cosas: porque nos habían dicho que esto era un metro, y parece evidente que no es un metro, que es una línea férrea, como aparece en los mismos papeles de la Comunidad de Madrid, o como aparece en el convenio entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid, o como aparece en los trenes que finalmente van a llegar, en la longitud de las vías, en el trazado de las vías, en toda la información que tenemos en este momento. Y eso es una estafa en toda regla, porque significa que nos dicen que viene un metro cuando lo que viene es un tren. Y significa también que esa infraestructura que esta ciudad necesita y que llevamos mucho tiempo peleando por ellas, como es un metro, como es una conexión real a metro, con una inversión de este calado, si realmente se lleva a efecto, no va a venir. Es decir, no vamos a tener conexión de metro, también por una cuestión de sentido común. Si una administración se gasta el dinero que en principio parece que tiene que gastarse con esta obra, es muy difícil que luego también se lo gaste con una conexión al metro, para que nos entendamos también todos. Digo, como hasta ahora estábamos preocupados por eso, estábamos preocupados por las garantías de seguridad de la obra, porque no conocíamos cuáles eran las garantías de seguridad de la obra, porque, como sabéis también, habían empezado a aparecer serios problemas de grietas, de movimientos de terrenos, de placas que se habían puesto y que se habían desplazado, y queríamos que nos garantizasen y que además nos asegurasen, no a nosotros, sino fundamentalmente a los vecinos, que realmente no había ningún problema y que la obra estaba garantizada. Teníamos también serias dudas en esta materia, porque, como muchos sabréis, la obra estaba concedida a un precio que en la misma concesión aparecía como temerario, y por tanto, siempre que se corta, y esto también es de sentido común, se corta más o menos de los mismos sitios, de la seguridad y de determinados elementos, y por eso entendíamos que también esta obra presentaba serios problemas. En tercer lugar, estábamos preocupados por la transparencia, estábamos preocupados, y eso es lo que habíamos pedido a este equipo de gobierno, porque pusiese una maqueta en los centros públicos y expusiese por dónde iba a ir el proyecto, expusiese cuál era el proyecto definitivo, por qué se había elegido ese proyecto y no otro proyecto. Es decir, que les informase a los vecinos, que les devolviese a los vecinos una obra que, insisto, es de los vecinos y no ni de la corporación municipal ni de la Comunidad de Madrid. Pero en este momento es verdad que la preocupación es otra, y es una preocupación que en este momento estamos intentando desvelar también, y que vamos a intentar aportaros también algunos datos hasta donde sabemos sobre la situación. Como bien sabéis, la obra está parada desde hace un tiempo bastante amplio, está parada y no sabemos cuál es el futuro en este momento de la propia obra. Lo hemos preguntado en pleno, mañana lo vamos a volver a preguntar. El equipo de gobierno... Otra cosa a la que me comprometí, quizá anticipándome a lo que el portavoz en la Comisión de Infraestructuras y Transporte luego haría, que es José Manuel Franco, que es hacer una iniciativa parlamentaria en pleno, que también se hizo, para pedir al consejero que se comprometiera con la seguridad de esta obra. Bien, yo me voy a referir un poco a la información que hemos obtenido y que vamos a poner a vuestra disposición. Se la hemos entregado a Guillermo y me imagino que Guillermo os la pasará a vosotros, es muy voluminosa.
Bueno, yo os dije el pasado 28 de noviembre, cuando estuve aquí, que habíamos pedido el 8 de noviembre la información, que habíamos pedido tanto el proyecto de ejecución como el plan de obra de la nueva línea ferroviaria Torrejón-San Martín, que es como se denomina el proyecto, por más que se le quiera vestir de otra manera, y que de acuerdo con el reglamento de la Asamblea nos tenían que en 30 días contestar. Lógicamente no nos contestaron en 30 días, esto suele pasar siempre, nos contestaron el 30 de enero y nos dijeron que lo que habíamos pedido era mucho, que era muy voluminoso y que teníamos que ir a la consejería a verlo. Entonces les dijimos que nos dijeran día y hora y que íbamos a verlo. Y entonces no nos dieron día y hora hasta el 31 de enero, que por fin nos dieron cita, y el día 31 de enero fue cuando nos contestaron. Nos dijeron que pidiéramos cita, pedimos cita, reiteramos la cita 2 o 3 ocasiones y finalmente conseguimos acceder al expediente físicamente. Nos metieron a Maxi, que me acompaña, que es nuestro técnico en el grupo, y a mí mismo nos metieron en un despacho lleno de baúles para que viéramos el proyecto, y Maxi, que es un buen técnico y además es un geólogo y experto en estas cosas, pues en 10 minutos le dijimos lo que queríamos y nos facilitaron la información que habíamos pedido, que deberíamos haber obtenido en 30 días y que tardamos 3 meses en obtener. Pero bueno, ya con la información encima de la mesa, pues se confirman nuestras peores sospechas, ¿no? Es decir, esta obra que ha tenido una adjudicación por un importe bastante anormal y desproporcionado del 50%, pues lógicamente pues había que preguntarse cuál era, de dónde se había recortado. Y bueno, más o menos lo que hemos visto es que se ha venido a recortar precisamente de cosas que tenían que ver, entre otras, con la seguridad, ¿no? En primer lugar, con la propia agilidad de las obras, porque el propio plan de obras a estas alturas tendrían que estar un montón de cosas hechas, incluido los muros pantalla de la construcción de la estación que hay a la altura de la calle Londres, y que eso no se ha comenzado ni siquiera. Y deberían de haberse terminado toda una serie de trabajos que todavía se están ejecutando. La obra, el propio gobierno niega que se haya parado. El viernes pasado compareció el director general de infraestructura, luego José Manuel Franco también se referirá a ello, y negó que la obra estuviera parada, sino que estaban viendo la modificación del proyecto y viendo diferentes cosas. Pero bueno, lo cierto, como vosotros conocéis mejor que nadie, porque la habéis visto todos los días, pues la obra está parada. Y hay toda una serie de trabajos que se han hecho y otros que no se han hecho. Trabajos que se tenían que haber terminado en noviembre del 2011 y que todavía se están terminando de hacer o están pendientes de realizar. Y no ha comenzado a realizarse aquello que podría dañar más las edificaciones, es decir, no ha comenzado a realizarse las cimentaciones en la calle Londres, es decir, aún no se han colocado los muros pantalla que deben de contener el terreno para la construcción de la estación y que, de acuerdo con este programa de los trabajos que hemos sacado del expediente, tenían que haberse terminado el 1 de febrero del 2010. Y esto no se ha hecho, afortunadamente, porque si no, no se podrían haber tomado las medidas que nosotros vamos a exigir, y luego también a ellos se referirá José Manuel Franco, que es nuestro portavoz en la Comisión de Infraestructuras y Transportes, porque lógicamente hay toda una serie de medidas de seguridad que no están en el proyecto, y como no están en el proyecto hay que hacerlas y por lo tanto hay que desarrollarlas. Respecto a la seguridad de las obras, en la propia memoria del proyecto, en los capítulos 5.12 y siguientes, se dice 3 cosas que yo resumo para no enrollarme más. Se dice que durante la excavación del túnel puede existir riesgo de inestabilidades del terreno en la clave originándose grandes asientos en superficie. Recordáis que dijimos que ese suelo, el subsuelo, tiene demasiada arcilla y por lo tanto, y demasiados yesos, y por lo tanto puede ceder, y que por eso las medidas de seguridad eran muy importantes en una obra de este estilo, sobre todo a esa altura del túnel. Bien, dice también el propio proyecto, en la memoria del proyecto, que el fenómeno de las subsidencias que se producen con la excavación del túnel puede producir afecciones a los edificios o a las estructuras cercanas, como consecuencia de los asientos, de las deformaciones horizontales y de distorsiones angulares al hacer esos muros pantalla. Es decir, yo no me estoy inventando nada, estoy leyendo el propio
proyecto, la propia memoria del proyecto. Y también dice que en ocasiones puede haber discrepancias en el comportamiento de todos los elementos estructurales que acompañan al proyecto, las pantallas, el revestimiento de los túneles, etcétera, etcétera. Y que precisamente por eso hay que hacer toda una serie de medidas de seguridad, un análisis del tratamiento del terreno, incluso de estudiar los problemas de cómo se llevan a cabo esos proyectos. Por lo tanto, el proyecto no ha estudiado eso en los edificios cercanos a la calle Londres, a donde va la estación 2 del proyecto. Esta es la calle Londres donde va la estación del proyecto. Bueno, como los planos los vais a tener, no os preocupéis porque lo vais a poder ver en vivo y en directo. Sino lo único que han estudiado en el proyecto, que hay negro sobre blanco escrito, son estos edificios que hay justo antes de llegar a la avenida de la calle Roma. Esta es la calle Roma y esta es la continuación de la calle Londres. Estos son los únicos edificios que han estudiado, pero no han estudiado los edificios que hay en el entorno de la estación, que es justo los que más se pueden ver afectados, porque aquí van los muros pantalla, que van a sujetar el terreno para construir la estación, porque esto se va a construir con tunelador hasta aquí. Entonces no tiene sentido, desde el punto de vista de la seguridad, que estudien esto, que también, sino que lo que fundamentalmente hay que estudiar y tomar medidas de prevención en el control de la obra es todo este entorno, que además ellos señalan donde se pueden producir precisamente esas situaciones. Eso es lo que no se ha hecho. Y, lógicamente, en la medida en que ya se han abierto asientos y se ha auscultado el terreno, pues lógicamente han aparecido las primeras grietas que habéis visto en vuestras edificaciones. Pero, en realidad, no ha empezado lo gordo de la obra. Por lo tanto, estamos a tiempo de tomar medidas de prevención y de seguridad de estas obras. ¿A costa de qué? A costa de que se haga ese análisis de las edificaciones que no se han hecho, que están en el entorno de la calle Londres, en el entorno de la construcción de la estación, y que se haga el plan de auscultación y control de la edificación antes de iniciar la obra de construcción de los muros pantalla. Estas son las dos peticiones concretas que hemos de exigirle al gobierno regional que cumpla para que esta obra sea segura. Porque si no, luego no valdrá lamentarse. Es decir, podremos pedir indemnizaciones y podemos pedir no sé qué, pero probablemente puedan suceder cosas que no deberían de por qué suceder, si las cosas se hacen bien. Entonces, como no se han hecho hasta aquí bien, lo que vamos a pedir es que se hagan bien. Estamos, a pesar del retraso de las obras, pues las obras se han retrasado, y no por vuestra culpa, sino por un problema presupuestario de la Comunidad de Madrid. No tenéis tanta fuerza, lamento decirlo, tiene más fuerza el dinero, y en este caso la falta de recursos presupuestarios de la Comunidad de Madrid es la que ha ralentizado la obra. Aunque, insisto, la comunidad, por boca de su director general de infraestructuras, niega que la obra se haya parado. Dice que están trabajando en la calle Virgen de Loreto, que están trabajando en el Pozo y no sé qué, pero en el fondo no están cumpliendo con este programa de trabajo, que era el programa de trabajo de la adjudicación de la obra. Afortunadamente, en este caso hay que decir que afortunadamente el retraso lo que nos permite es exigir lo que hasta aquí no podíamos exigir. Vamos, podíamos exigirlo, pero no teníamos certeza de si en el proyecto estaba o no. Ahora tenemos la absoluta certeza de que en el proyecto no están las medidas necesarias para que esta obra se desarrolle con seguridad. Y por lo tanto, es lo que hemos de exigir. Vecinos y, en este caso, el grupo parlamentario que se pone a vuestra disposición. Y yo aquí me callo y le paso a nuestro portavoz la palabra en los temas de infraestructuras y transporte, porque os contará el debate que tuvo con el consejero. Sabéis que el consejero anterior era Antonio Beteta, que se ha ido a mejor vida. Lógicamente, a mejor vida, digo a mejor vida ministerial. Lógicamente allí se comprometió a muchas cosas y nosotros estábamos encantados de que se comprometiera tanto. No sabíamos si se comprometió porque se iba y dijo, bueno, total, con lo que me queda en el convento. Pero, en cualquier caso, en la medida en que en el diario de sesiones constan sus palabras, José Manuel va a realizar una nueva iniciativa para, a la vista de la información que hemos estudiado, que hemos sacado del proyecto y a la vista de vuestra inquietud,
poder decir ya con todas las garantías, oiga, esto no es una obra que se está desarrollando con la seguridad necesaria y hay que tomar estas y estas medidas, y eso es lo que le exigimos desde el parlamentario. Yo le paso sin más la palabra a José Manuel. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí, porque este es un ejercicio de ciudadanía de una serie de vecinos afectados. Esto quiero que quede muy claro. No es un acto ni político ni va contra nadie. Es un acto de reconocimiento de derechos que tienen todos ustedes como vecinos. Y cuando nuestros concejales, porque se dio la circunstancia de que nos han pedido que viniéramos, porque se han puesto en contacto con ustedes, nos piden que vengamos aquí, nosotros creemos que estamos cumpliendo con nuestra obligación. Y no preguntamos a nadie ni a quién vota la plataforma, ni nos interesa. Cada uno votará a quien quiera libremente, porque para eso estamos en un país libre. Estamos intentando resolver problemas cotidianos, problemas que afectan a su seguridad, iba a decir vuestra seguridad. Veo que a lo mejor no voy a utilizar este lenguaje tan directo. Que afectan a su seguridad. Y me importa poco, y lo quiero decir con mucha solemnidad, me importa poco que haya 4 grietas o 14. De lo que se trata es que no haya ninguna. Y de lo que se trata es de evitar que en el futuro surjan no solo grietas, sino cosas mayores que pueden surgir si no se toman las medidas adecuadas. Solo pedimos, termino ya, voy a ser muy breve. Solo pedimos que si los ahorros que tiene que haber, por mor de la crisis que estamos sufriendo, por lo que sea, si tiene que haber ahorros, que los haya, pero no en seguridad. En seguridad no puede haber ni un solo euro de ahorro. Y es lo único que estamos exigiendo, y es lo único, si ustedes nos autorizan, que vamos a exigir en la Asamblea de Madrid que se cumpla. Y nada más. Y todo el que quiera ver en esto fantasmas, pues se puede ahorrar ese tiempo. Nada más. Y lo dice el propio proyecto. El propio proyecto lo dice. Y dice textualmente: durante la excavación del túnel, insisto, se han hecho estudios en las edificaciones, pero en las edificaciones no donde va la estación, sino alejado, es decir, pasado la calle Roma hacia este lado. Pero justo en la calle Londres, donde va la estación número 2 del proyecto, ahí no se han hecho los estudios que se dicen que hay que hacer. Y dice el propio anejo 12 del proyecto que durante la excavación del túnel, principalmente cuando la cobertura es escasa, poco resistente o con reducida cohesión, puede existir riesgo de grandes inestabilidades del terreno en la clave. Si estamos hablando de un suelo que además tiene mucha arcilla y yeso, y aquí hay un geólogo que puede decir la composición del suelo, puede originar grandes asientos de superficie. ¿Eso qué significa? Que puede ceder. Por eso hay que construir un muro pantalla para que no ceda. Pero lo que dice el propio proyecto es que ese fenómeno de subsidencia producida para la excavación del túnel puede producir afecciones a edificios o estructuras cercanas. Precisamente por eso el propio proyecto recomienda hacer toda esa serie de medidas de seguridad. Es decir, análisis de las subsidencias en las edificaciones, no solo las alejadas a la estación, sino en el entorno de la propia estación, que son las edificaciones que pueden verse más afectadas. Insisto, esto todavía no ha empezado a hacerse. Es decir, lo que es la construcción del muro pantalla no ha empezado a hacerse. Por eso, las muchas o las pocas grietas que haya no son producidas por la construcción del muro pantalla, sino por la apertura de los servicios que se están haciendo. Cuando se construya el muro pantalla, lógicamente el terreno va a ceder muchísimo más de lo que ha cedido aquí. Por eso hay que hacer esos estudios antes de la construcción del muro pantalla. Y lo dice el propio proyecto, insisto, anejo 12. Y nosotros lo que estamos diciendo es algo tan sencillo como: estamos en el siglo XXI. Esta obra tenía un precio de licitación que se ha rebajado en un 50%. Y pensábamos todos, de algún lado habrán recortado. Pues lógicamente, entre otras cosas, han recortado de hacer el estudio y las medidas de seguridad en esta zona, justo donde más hay que hacerlas. Y eso es lo que creemos que hay que exigir para que la obra se desarrolle sin incidencias. Bueno, y ahora me toca a mí, como técnico. Bueno, pues yo soy un geólogo por especial, soy un geólogo experto en ingeniería geológica, es decir, yo me dedico más a lo que es el comportamiento del terreno, a su resistencia, a su deformabilidad, a los problemas que puede causar
sobre el terreno, pues el asentamiento diferencial sobre los edificios. Entonces, bueno, yo cuando vi esta información a la consultoría, pues me alarmé, pero con prudencia, ¿no? Es decir, la experiencia que existe en España y en Madrid en concreto, hacer túneles urbanos, ferroviarios y de metro es mucha. Es decir, existe tecnología, existe ingeniería para que estas obras se hagan en perfectas condiciones de seguridad para los edificios y sin problema de vibraciones para el futuro. Es decir, existen los ingenieros, los medios constructivos, para que esto se haga en condiciones. ¿Sabéis, por ejemplo, un túnel ferroviario que puede ser complicado? Fue aquel que va de Atocha a Sol. Pasaba por muchos debajos de edificios muy antiguos, sin embargo no ha pasado absolutamente nada. Eso lo digo también para vuestra tranquilidad. Pero claro, ese túnel va por unas arenas tosquizas, las arenas de miga, y va por encima del medio freático, con lo cual tiene unas condiciones del terreno buenas. Aquí nos encontramos que el terreno pues, hay que estudiarlo con detenimiento y que además hay que también pues, tomar medidas preventivas, porque es un terreno que está compuesto por arcillas, con yesos. Digamos que el problema principal no es solamente su composición, o sea, arcillas y yesos, sino que bueno, tenemos un túnel que va por debajo del medio freático, que tienen que deprimir el medio freático, tienen que bombear el agua, y entonces cuando quitas agua del terreno, pues lo que hace el terreno es que asienta, ¿no? Pues estos asientos son normales, en este tipo de obras no suele haber problemas, pero cuando hay yesos, los yesos son muy solubles. Sulfato ácido hidratado, en el momento que empieza a circular el agua, es como un azucarillo que se deshace, ¿no? Entonces no solamente sacas agua de los pozos, sino que sacas agua y terreno. ¿Eso qué origina? Pues unos asientos mucho mayores. E implica pues, tener una medida de vigilancia mucho más exhaustiva, ¿no? Cuando estuvimos ante Antonio y yo en la consejería y vimos los documentos, nos dimos cuenta que precisamente en la zona de la estación no se estudiaban los edificios, es decir, no se ocultaban los edificios, se olvidaban de esos edificios, pues lógicamente dices, hombre, pues esto no es prudente, ¿no? Y bueno, pues realmente lo que estamos diciendo es que se haga para esos edificios lo mismo que se va a hacer con los demás. No tiene por qué existir problemas, pero eso evidentemente sí se estudia y se está alerta. Tienen que hacer pues, una serie de control, testificación de los edificios, evaluación de los edificios, de las viviendas que tienen actualmente o de lo que no tienen, y todo un seguimiento diario de lo que está pasando en los edificios. Y además hacer una serie de sondeos donde tengan control a nivel piezométrico de los acuíferos, porque eso influye después en la deformación de los edificios, porque este problema no, si ocurre, esperemos que no ocurra, no es un problema a corto plazo. Es decir, los movimientos que se pueden producir, aunque pueda haber algunos que sean a corto, no es a corto plazo. Digamos que es un daño oculto que se va produciendo a lo largo de los años, del tiempo. Porque las arcillas no son como las arenas, no de repente pum, colapsan, ¿no? Sino que se van poco a poco, a largo plazo, van bajando, y eso lógicamente pues, puede afectar a las cimentaciones. Entonces hay que hacer un estudio en profundidad de las cimentaciones que tienen los edificios, evaluarlos, certificarlos, como bien habéis dicho. Hay que poner testigos, hay que poner mirillas, hay que hacer unos sondeos donde se controle el piezométrico y que empiece la obra. Y cuando la obra empiece, lógicamente, si existe algo anormal que empieza a ocurrir, hay que tomar medidas inmediatamente. Pero en principio, en este estudio, esta zona, que es una zona crítica desde mi punto de vista, se tenía que haber estudiado de una forma especial e independiente, un estudio específico, y no lo ha habido. Se ha estudiado con modelos empíricos y semiempíricos lo que es el túnel, porque existe mucha experiencia de cómo funciona el terreno cuando pasa un túnel y hay arcillas, pues. Pero desde mi punto de vista, donde hay que tomar más precauciones es en la zona de la estación, por la cercanía además a los edificios. ¿Hay algo que no? Vamos a verificar. Es de verdad sumamente sencillo, y esto es lo que de manera modesta también desde nuestro grupo municipal estamos intentando hacer que haga el equipo de gobierno. Tan sencillo como que si hay una documentación se la mostremos a los vecinos.
Tan sencillo como, si hay una garantía, si hay un estudio hecho, lo mostremos. ¿Dónde está el problema? Porque nos evitaríamos discutir sobre valoraciones. Luego uno puede pensar si es mejor metro, tren, si es un tren, si es un metro, esto es otra cosa y demás. Pero en lo que estamos ahora mismo es tan sencillo como que haya transparencia. La transparencia se demuestra andando. Y yo os invito, y muchos de vosotros nos lo habéis transmitido así, a que cuando el concejal de obras, o el alcalde, o el consejero, os dicen esto, lo otro, tal, enséñemelo. Porque todos somos ciudadanos del siglo XXI, sabemos leer, sabemos mirar las cosas y sabemos contrastar si lo que me están diciendo es lo que está ocurriendo o si lo que me están diciendo no es lo que está ocurriendo. De verdad que es una cosa tan sencilla como esta y yo espero que vengan como vengan las cosas, no tengamos que volver a entrar en una pelea de 6 meses, de 7 meses, de 8 meses, para intentar tener una información que no es de las administraciones, que es de los ciudadanos, que os pertenece, que no os pertenece y que tenemos derecho a saberlo. Y yo espero, pero no confío mucho en ello y también lo tengo que decir, que este sean los pasos a seguir cuando empiece la obra de verdad. Porque es que si empieza la obra de verdad y no tenemos esta información, vamos a estar hablando sobre si nos fiamos o si no nos fiamos, sobre lo que opinamos o no opinamos, y yo quiero opinar sobre lo que leo y lo que veo. Y yo, desde luego, lo que vamos a hacer es comprometernos en esa misma dirección porque parece muy obvio, parece muy de sentido común. Parece de sentido común que yo le pueda pedir a un responsable de una obra que me diga qué están haciendo, dónde lo están haciendo, cómo lo están haciendo. Y yo creo que en eso al menos deberíamos de estar todos de acuerdo, porque es prevenir lo que pueda ocurrir. Hacemos un segundo turno de intervenciones, si queréis.